Programa patrocinado por Embutidos Amparín, Fajardo Solar, Opticalia Tríos, Ellín Fibra, Wagen Motors, Electrodomésticos Balmes, Tambores Román, Drovimar. Continuamos hablando de Semana Santa. En esta ocasión no vamos a hablar de una hermandad, no vamos a hablar de tamborileros, vamos a hablar de una persona que, aunque ya no está con nosotros, lo vemos en todas y cada una de las procesiones que circulan, que pasan, que desfilan por las calles de Ellín, que hacen la gran Semana Santa. Era un artista que, si bien públicamente no se promulgó demasiado, ya que no le gustaba, aunque era todo amabilidad a todo aquel que le preguntaba, sí tenemos claro que lo apreciamos, sí tenemos claro que se merece muchísimo de los ellineros, porque debemos de tener claro que José Zamorano Martínez hizo una obra que nos va a dejar, que nos va a situar, nos está situando ya a todos los ellineros en un gran lugar porque sus manos, sus conocimientos de la talla así lo quisieron. Para hablar de José Zamorano hemos invitado a Pedro Lencina Juárez, que es el presidente de la asociación que lleva su nombre. Pedro, buenas noches, muchas gracias por visitarnos. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por atender nuestra invitación, y sin ninguna duda creo, y no sé lo que pensarás tú u otros ellineros, estamos hablando del artista más grande que ha dado Ellín, ¿verdad?, en todos los conceptos. Sí, seguramente sea el más grande que hemos tenido a nivel local y posiblemente a nivel provincial también. Porque José Zamorano, lo que yo he dicho de la entradilla, que si no se promulgaba públicamente, me sonrío aquí, pero me sonrío con agrado y con simpatía, porque era una persona todo amabilidad, sí. Y educación y compostura, pero no quería saber nada, no le gustaba masas, promulgarse en ciertos sitios o tener mucha popularidad, como se suele decir. Vamos, la tele no le gustaba nada, eso ya te lo puedo decir yo. Ni la televisión, ni la radio, ni los medios por norma general. ¿Tú lo conocías? Sí, yo tuve la suerte, desde que era pequeño, que mi padre me llevaba allá al molino, e incluso a mi hermana le hizo un busto, y a mi padre también. ¿Y cómo veías tú a José Zamorano? ¿Cómo era para ti? Como persona. Era una persona muy amable y siempre estaba haciéndole favores a la gente, sobre todo. Lo que pasa es que también le gustaba mucho que se lo agradecieran. Era una persona que, como me decía mi Amparo, que si necesitaba alguien algo, se lo daba, sin ningún tipo de problema. Pero luego quería que estuvieran... Le gustaba también que se lo agradecieran, decirlo de alguna manera. Sí, por decirlo de alguna manera, y con esto quizá me contestas a la pregunta que te la iba a hacer. Estaba pensando si te la hacía o no, y te la voy a hacer. Entonces, ¿es cierto ese dicho que decían de José Zamorano, aún en vida, no después de que ha desaparecido, en vida, de que tenía un poquito de cosa en su cuerpo, en su mente, por que entendía que no era lo suficientemente reconocido por los ellineros? Yo creo que sí. Yo creo que... Porque ese dicho tú lo has oído, ¿verdad? Yo creo que... No me lo estoy inventando yo. También es verdad que tuvo bastantes fiascos con gente de cofradías y hermandades de aquí de Ellín por desavenencias, sobre todo con trato, con el... Había gente, por ejemplo, que por alguna razón podía arreglarlo, tocarle alguna imagen suya sin su consentimiento. Y es normal que se enfadara. Eso a él no le gustaba, ¿no? Los genios siempre han tenido también su manera de ser. Sí, un tanto egocéntricos. Exactamente, ¿no? Y que eran normalmente especiales. O sea, ha pasado Dalí, por ejemplo, o otros artistas que tenían su manera de ser muy peculiar. Sí, porque eso sí nos consta en el boca a boca,
que sí se cabreó en alguna ocasión con algunas personas, con algunas cofradías o hermandades que tenían imágenes suyas, por haber llevado a restaurar a otros lugares que él entendía que no estaba bien hecho. Sí, sobre todo en ese aspecto, porque ya te digo, porque sus imágenes eran como si fueran hijas suyas, Sí. realmente. ¿Tú crees que se sintió engañado en algún momento por los sellineros? Es que no quiero centrarme en nadie, por eso hablo de forma muy general de los sellineros. Yo tampoco lo conozco. Tampoco sabes eso, ¿no? Si con alguien en concreto se llevaba mal. No, con alguien en concreto, no, te pregunto de forma general. Él estaba... O sea, En términos general con los sellineros, no creo, la gran mayoría... O sea, muy centralizado. Sí, la gran mayoría se llevaba bien con él y él también con los demás. Sí, bueno, desde Pero luego... siempre habría alguna persona que... Vamos, no nos puede caer bien todo el mundo en general. Sí, ya deja yo bien claro que era una persona muy amable. Conmigo siempre lo fue. Hay que tener en cuenta que de las 4 vírgenes que hay en el Yin, las donó las 4. O sea, no las cobró. Hablamos de la amargura, hablamos de las penas, hablamos del perdón y llévame tú a la cuarta. Pues espérate, que es que no lo sé ahora mismo. No lo tengo en la cabeza. Amargura, penas, perdón, saldrá, no nos preocupemos que Sí. Saldrá. Porque bueno, es que su obra es inmensa, su obra es inmensa. Sí. Pedro, ¿por qué tenéis una asociación? ¿Por qué tiene José Zamorano una asociación en estos momentos en Ellín? A ver, nosotros hicimos la asociación porque vimos que la única heredera que había que era Amparo Zamorano. No sabíamos a quién le iba a dejar la herencia tampoco, pero nos fuimos a hablar con ella para ver qué intención tenía. Amparo, que desapareció hace muy poquitos meses. No llega al año. Y lo que intentamos realmente fue que ella hiciera una fundación. O sea, le intentamos convencer para que viera que lo más lógico. Ella nos comentó que en vida Zamorano la quiso hacer, pero que por no saber cómo dejaba en la situación si él fallecía, en qué situación dejaba a su hermana, si dejaba hecha la fundación, no sabe si ella puede vivir en la casa o no. Yo creo también porque el tema de los requisitos del papeleo y todo eso tampoco se involucró mucho. Mira, ahí la estamos viendo. Sí. Ahí la estamos viendo bueno, y es también tu padre, ¿no? Sí, mi padre. Es tu padre, y con el que era entonces alcalde, Diego García Caro. Yo aquí, y lo digo con toda la simpatía del mundo, yo a esta mujer la conocía, también me caía fenomenal, pero buen disgusto tendría si en estos momentos se viera ella ir a televisión, porque es que tampoco No. huía, pero además a la carrera de las cámaras. Hay gente que no le gusta salir en los medios. Sí, cuando le entregaron aquí, es esto, lo de la soledad, es esto. Bueno, aquí tuvimos que... Tú estuviste, ¿no? ¿No estuviste aquí? No. No, pues tuvimos, mira, ahí está Ramón, tuvimos que convencerla para que permaneciera, porque en cuanto nos vio entrar con la cámara, ella dijo que se marchaba. Ella tampoco quiso venir cuando hicimos la fundación, la asociación, que hicimos la presentación en la Casa de la Cultura, tampoco quiso venir. Sí, pero que después hablabas con ella fuera sin cámara, una mujer correcta, totalmente amable, agradable, en fin. ¿Es esta mujer, es Amparo, la Virgen de la Amargura? ¿Lo sabes tú? Yo, por lo que nos contó Amparo, la Virgen de la Amargura la hizo Zamorano una noche y creo que despertó a sus familiares para enseñársela. ¿Una noche? Una noche la terminó y los despertó corriendo para enseñársela, por lo que nos dijo ella. Pero no nos dijo que fuera de algún modelo o... No quiso... Es que, bueno... No, yo no lo sé tampoco, pero lo que nos comentó ella... Pero a ti, por ejemplo, bueno, por lo que estoy viendo, tu padre, mira, ahí tenemos la Virgen de las Penas, tenemos a nuestro Padre Jesús, nuestro Padre Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. No, aquí San Juan, aquí también lo tenemos, porque tu padre, por lo que veo, sí tenía amistad con él. Sí, mucha. ¿Y tu padre no te cuenta estas cosas? Mi padre me ha contado que él la primera vez que fue cuando era niño allí. O sea, es que se llevaba... Mira, tenemos la Samaritana, la cuarta. Que unos 10 años creo que se llevaba de edad con Zamorano. Pero cuando ya era más mayor sí que tenía mucha relación con él. ¿Con qué...? Mira, ahí tenemos a la Virgen de la Amargura. Es que la Virgen de la Amargura es hermosa donde las haya, ¿no? Bueno, y las penas, sí, especial. Y todos, y la del perdón, y todo. Pues Zamorano tenía una obsesión que cuando uno va al molino la ve reflejar en las paredes, y era que estaba obsesionado con la Dolorosa de Salcillo. Puede ser que la casa tenga fácilmente 20 fotos colgadas en la pared.
de la Dolorosa. De todos los modelos. Yo creo que incluso iba gente y le regalaba fotos de la Dolorosa porque no es normal la cantidad de fotos que hay, incluso inéditas. Estaba obsesionado con ella, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que por eso la Virgen del Perdón es tan parecida a la Dolorosa. Y por eso él quería que subiera al Calvario. Dicen que quiso hacer una Virgen una Dolorosa. Bueno, la tenía vestida allí de Dolorosa cuando... Y que alguien le dijo que no procedía. Yo no sé si procedía o no procedía. No, porque si era su ilusión. Hay gente que le gusta más a lo mejor la Virgen del Perdón que la Dolorosa actual. Ya, pero porque como... la Dolorosa de Cuya Valera, muy bonita, pero a lo mejor no reflejaba lo que a él le gustaba ver, que era lo que tenía la Dolorosa de Salcillo. No le sacaba lo que tenía la Dolorosa de Salcillo. Por eso él intentaba hacer la suya, la que él realmente le hubiese gustado. La que él veía. Hay que tener en cuenta que Zamorano... Mira, ahí lo tenemos. Era muy joven cuando desapareció la Dolorosa de Salcillo, o sea, él no sé qué edad tendría, si en el 36 nació en el 27 me parece que fue, sí, o 28, no, en el 29 creo que nació. 10 y pico de años. No llegaba. Por lo que me dijo mi Amparo, no llegaba, sí. Por lo que me dijo el Amparo, que él no tenía ningún recuerdo de haber visto a la Dolorosa de Salcillo. Sí, si me dices que nació en el 29, 7 o 8 años tendría. Él no tenía, sin embargo, una de las fotos que encontramos en los álbumes de Zamorano era él con unos 9 o 10 años y había hecho una escultura de este tamaño de una Dolorosa, con su puñal y todo. Sí, pero él quería darle su tono, sobre todo en el rostro. Hombre, el rostro no tenía mucho detalle en el rostro porque era muy pequeña, pero sí se notaba que era una Dolorosa. Pero en esos dibujos, en la propia Virgen del Perdón, la propia advocación del perdón que está ahora, pero... Pedro, uno de los motivos de invitarte, aunque sabes que te invitamos hace ya mucho tiempo, cuando os disteis a conocer y en aquel momento no respondisteis a la invitación, uno de los motivos de invitarte hoy ha sido porque la semana pasada se presentó por parte de los patronos de la Fundación, el juez del juzgado número 1, el alcalde, tú como presidente, Paco como presidente de la Asociación de Cofradías, no sé si me dejo a alguien. Sí, el de Obispado. Sí, hombre, Luis Enrique Martínez Galera. Bueno, pues entonces presentáis que estáis trabajando y estáis controlando, estáis visitando, viendo y conociendo todo lo que en el molino existe, en el lugar donde Zamorano, en la casa donde Zamorano trabajaba. Y allí tiene mucha obra, entre ellas tú me estás diciendo aquello. ¿Qué va a suceder con aquello? ¿Qué vais a hacer con aquello? ¿De qué forma se va a trabajar aquello para que la gente pueda saber dónde se forjó la historia que tenemos en Ellín de la Semana Santa por manos de José Zamorano? Aunque también está ahí expectante y esperando el Museo de Semana Santa y Tamborada. Ahí es donde te quería decir. El molino, como la gran mayoría de los seguidores saben, es un edificio muy antiguo. O sea, por lo que tengo entendido, es de la época mozárabe. Y era de uno de los 7 molinos que cruzaban en la fuente de Ellín. Y creo que es el único que queda ahora mismo en pie. Entonces, es un edificio muy antiguo. Perdóname, ¿no se le ocurrirá a nadie destruirlo? Yo espero que no. Como no caiga un terremoto o algo así. Bueno. Pero vamos, por ahora no se ha caído con los que ha habido. La restauración del molino, porque hay zonas que no están muy habitables, por decirlo de alguna manera, va a llevar tiempo. Pues mira lo que ha tardado la Casa del Conde en que se convierta en un museo de Semana Santa. Esto es un proyecto que va a ser, creo que largo. En un periodo largo, ¿no? Yo no te sé decir el tiempo porque tampoco soy ni arquitecto ni tú sé cómo está la estructura. Porque tú como edificio. Presidente de la asociación, o sea, la asociación es un componente más de la fundación, de los patronos y demás, pero no tenéis más fuerza que otro ni menos fuerza que otro. No, exactamente. Ya te digo que nosotros cuando hicimos la asociación fue con varios fundamentos en los estatutos y uno era que se creara la fundación, otro que se restableciera el molino, pero evidentemente nosotros si no tenemos el acceso a hacer ese tipo de cosas no podemos trabajar para hacerlo. Si la fundación no funciona, vosotros no llegáis a ello. Hombre, nosotros como asociación, aunque no hubiésemos estado en el patronato, que nos lo ofrecieron, siempre estábamos a disposición de ellos, o sea que se lo podemos haber ofrecido igualmente. Si nos dijeran, oye, hay que limpiar aquí y hay que quitar
nosotros, la gente voluntaria de la asociación, puede ir perfectamente y hacerlo. Porque fuimos, en vida fuimos, se lo hicimos a Amparo. Que cuando fuimos allí tenía, porque como allí le cruza el agua por debajo de la casa, lo que es la naturaleza le hizo que tuviese las ramas de los árboles que tenía por allí, que ocultaban la entrada y no podía prácticamente ni pasar. Entonces tuvimos que ir con unas sierras y cortar allí las ramas y quitárselas. Sí, bueno, por allí creo que pasará el agua de la básica colegial y todo aquello que había por allí, ¿no? De aquel canal que entonces había, cuando era todo campo. Los patios están tremendos de hierba. O sea, sí, hay que pegar una limpieza totalmente. A eso me refiero de colaborar. O sea, y como te estoy diciendo, que no fuéramos parte del patronato. Porque, Pedro, ¿tú crees que tal y como está ahora mismo la casa, tal y como la definisteis en la rueda de prensa, donde las cosas están colocadas donde él las dejó, de la forma que las dejó, algunas de ellas a medio, otras terminadas, en fin, allí según contexto de todo? ¿Tú crees que esa casa sería viable, que una vez limpia, una vez en condiciones, permaneciera tal y como, o sea, cada elemento conforme está ahora mismo, por el bien de la historia, para que el llenero se haga mejor un concepto de lo que es el taller de un artista del calibre de José Zamorano? Hombre, exactamente como está y como lo dejó él, es complicado porque ya se han movido cosas de sitio. Porque allí han estado albañiles, porque una de las habitaciones se derrumbó el techo y hubo que arreglarlo. Entonces, O sea que no está intacta. Intacta no está. Ya te digo yo que incluso hay goteras en ciertas zonas que hay que arreglar. Hay una zona que está apuntalada que hay que arreglarla también. Y por eso, aunque Amparo Zamorano en el testamento dejó claro que de allí no se puede sacar nada, lo primero y principal, como se suele decir, es que hay que primero preservar la obra. O sea que si hay una habitación que está en peligro de derrumbe, hay que sacar la obra que hay dentro. Aparte que la obra no está 100% visible al público en el sentido de limpieza, por decirlo de alguna manera. El paso de los años ha hecho que las escayolas que son blancas no estén blancas. Tenía que pasar por manos de especialistas, ¿verdad? Y algunas habría que arreglarlas porque les puede faltar un dedo o les falta un brazo, porque a lo mejor Zamorano se los hacía articulados para poder trabajar mejor. Sí. Porque a lo mejor él tallaba en madera de un brazo, pero de un crucificado, y no lo tenía completamente crucificado, le hacía venir los brazos y luego los unía al cuerpo. Nos va a enseñar esa casa lo que no hemos sabido en vida de José Zamorano, lo que no hemos sabido por lo retraído que era a la hora de hablar y demás. Nos va a enseñar esa casa cómo era él. Vamos a aprender la historia ahí, por ejemplo, pues de la amargura. Mira, ahí estamos viendo más obras suyas, aunque esta no... Ver, la Virgen del Perdón la tiene vestida de dolorosa. O sea que estamos viendo la Virgen del Perdón, ¿no? Sí. La que está junto a él, luego a su izquierda. Es la de Letos. La de Letos, ¿verdad? Porque él tiene, en Albacete también tiene mucho. Aquí estamos viendo, es el... Ahí tienes el proceso del paso de la figura de Escayola, incluso se ve delante en la rodilla delantera la pieza que usaba para sacar puntos. Sí. Porque él iba marcando una serie de puntos en la escayola que luego pasaba a la madera. Es la negación, ¿verdad? Sí, es lo que estamos viendo aquí, la negación. Fíjate cómo está José de joven. La foto la ha sido mi padre. ¿La ha sido tu padre, no? Sí. Bueno, esto es todo historia y esto... Estaba joven porque era el año 71 cuando lo hizo. Sí. Que decía, la casa va a hablar por José Zamorano, nos va a contar su historia. Yo creo que sí, en un futuro y a la larga yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que Zamorano tenía una cosa que era que no muchos escultores lo tienen, y es que él lo hacía todo. O sea, Zamorano se iba al campo y cogía la arcilla él, con un pico, la cogía él, se le echaba al coche la arcilla, se la llevaba al molino, la filtraba, la trataba, luego se sacaba en los moldes, se hacían luego las esculturas de escayola como hemos visto, se sacaba los puntos, lo pasaba a madera, o sea, lo lijaba, todo el proceso. Lo pintaba. Eso ahora no hay ningún escultor que te lo haga. Ahora muchos hacen una escultura a un tamaño reducido y con las tecnologías modernas se lo pasan por el escáner en 3D y se lo pretallan en madera y luego a lo mejor ellos lo lijan o lo preparan. O como por ejemplo pasaba con Cuya Vela, que tenía un taller que a lo mejor él hacía las figuras en arcilla y de ahí había gente que ya se la pasaba a madera. O sea, que no era un proceso que lo hacían, sino que tenían varias gente, era un taller no que es una talla pura y natural. Salcillote era igual. O sea, Salcillo tenía un taller, él no hacía todas las obras que hizo físicamente, él posiblemente le salía en arcilla, pero había otro que se la pasaba a puntos, otro que la lijaba. Es por eso por lo que llamamos la escuela de Cuyao Valera, por ejemplo, aquí con la Santa Cena.
Tampoco te sé decir si son ellos exactamente No, o son otros o no. La Santa Cena nos habla de la escuela de Cuyao Valera, es así como se presenta, jamás se ha presentado. Yo sé que, por ejemplo, Roque López, sí, el famoso, aquí en allí no tenemos ninguna obra, era un discípulo adelantado que tenía Salcillo. Entonces, cuando murió Salcillo, heredó el taller y se lo quedó él. Entonces, ahora mismo mucha gente, hay otros escultores que sí trabajan y también lo suelen hacer casi todo, o contratan a alguien solo por policrome, depende. Es que a lo mejor uno es especialista en uno, pero en todo no. Por eso Zamorano a lo mejor tiene algunos defectos en sus obras que no son perfectas en la policromía, porque a lo mejor no era un perfecto policromador. Porque era autodidacta y todo lo aprendió por sí mismo y por demás. Pero ¿no? en lo que era la escultura era muy bueno. O sea, tú había gente que iba y le decía que querías que le hicieras un busto y él no te tomaba medidas, él empezaba a modelarte y te sacaba directamente del busto. Con su vista, con su mirada. Sí, él te iba a sacar. Yo lo vi con mi hermana. O sea, mi hermana la sentó en una silla y empezó a modelarla adelante con la arcilla. O sea, no tomaba medidas de separación de ojos o de boca y él lo iba haciendo así. Hay gente que tiene... como hemos visto luego en el cine, aquellos grandes artistas que cuando trabajaban, como tú estás diciendo, ¿no? Claro, sí. Normalmente la gente que sabe trabajarlo así, normalmente no te necesita... Pedro, ¿qué es lo que más... Oye, ¿te agradó que se celebrara esto? La procesión de los zamoranos. Sí, yo participé. ¿Te agradó, no? ¿Crees que fue un homenaje bien hecho? Sí, yo creo que sí. Aunque yo no sé si él, como tampoco le gustaba mucho lo de que lo sacaran en la televisión y todo eso, le hubiese gustado mucho. No, sí, bueno, sí, ya sabemos que a nivel de... Pero, por ejemplo, tú que estás en la asociación de cofradías y hermandades, estás en la junta directiva, si no me equivoco. Soy vocal. Eres vocal. ¿Se está planteando, se está comentando, se ha dicho de hacer algún homenaje de otro tipo? ¿O no? Con aquel homenaje ahí quedó y ahora ya nos vamos a cuando esté preparado ese museo. Hombre, ahora mismo el Ayuntamiento de Illín ha declarado el año como año zamorano. Sí. Yo espero que a lo largo del año se lleven a cabo algunas actividades. No sé Algo si a través de la así. Asociación de Cofradías o desde el mismo Ayuntamiento. Supuestamente hay una sala determinada que va a ir en el museo dedicada a Zamorano. Sí. Tampoco sé lo que se va a poder llevar allí porque el proceso de limpieza de las obras que hay allí, si se va a poner alguna, se va a exponer. Tampoco te sé decir porque me imagino que los expertos son los que catalogarán y dirán, esta puede valer o esta no puede valer. Ya. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti, si me lo quieres decir, de lo que has visto en su casa? ¿En su casa? Hombre, la verdad es que los seguidores estamos acostumbrados a ver de Zamorano lo que es la obra religiosa de Illín. También podemos ver por internet a lo mejor de otras Semanas Santas, otras obras que hizo, pero lo que era la obra civil teníamos cosas muy bonitas. Desde tamborileros, que tenía esculturas con tamborileros, bajorrelieves de niños corriendo, o esculturas decirlo de alguna manera, de figuras grecorromanas, desnudos o evocando otras épocas de la iglesia, como por ejemplo Adán y Eva. Son figuras que tiene allí en el molino que yo las he visto en foto, pero a lo mejor no sé si a lo mejor las vendió. Eso es otro proceso que se debe hacer, que es catalogar toda la obra que vendió, porque las que tenemos en el museo son las escayolas, pero las que vendió, por ejemplo, tiene un busto de Manolete, que no tiene nada que ver con la Semana Santa. La Semana Santa, sí. Entonces hay muchas obras que son así, que no son de Félix Rodríguez de la Fuente que hay en el parque, lo tiene allí, y bocetos en pequeño de pasos que él imaginaba que podían procesionar, porque uno de los que tiene colgados allí en pequeño es un resucitado. Él no hizo ninguno, pero tiene un boceto. Pedro, ¿qué conocimientos tienes tú sobre el arte, sobre todo esto que estamos hablando? Yo estoy justo, pero más o menos lo que he visto y normalmente yo lo que entiendo de arte es lo que me gusta. Yo, si me gusta una cosa, me gusta, otra cosa es que pueda entenderlo o no pueda entenderlo. Pero uno cuando ve una cosa sabe si le gusta o si no le gusta, como si tomas un vino. Yo la gente que se toma un vino porque dice que le han dicho que es bueno, pues yo creo que hasta que uno no lo prueba no sabe si le gusta o no le gusta. Entonces ya sabrás si es bueno o no es bueno. Y cada uno tiene el paladar de una manera, o sea que lo que a lo mejor a mí me gusta, a ti no te gusta. Sí. No, bueno, si me estás contando, a lo mejor ando yo muy cerca de ahí, ¿eh? Yo no entiendo de arte. Tú me has dicho, por ejemplo, que te gusta la Virgen de la Amargura. A lo mejor hay otro que no le gusta la Virgen de la Amargura, pero le gusta la Samaritana. Sí. Perfectamente, sí. Pero vamos, que la obra de Zamorano tenía un
un toque especial, como de maestro, que cuando ves una obra sabes que es de Zamorano, por la manera que tiene los rostros y las caras y todo, Sí. y las posturas, y te das cuenta que es de Zamorano. Y vamos a ir finalizando ya. Pedro, hemos visto ahí una fotografía y sabemos, las redes sociales, hemos visto muchísimas más, en donde también hemos visto tu nombre. Sí, a través de la asociación pusimos fotos. Por eso, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Las redes sociales crees que deben de propagar la obra? ¿Crees que debemos de conocer todos los sellineros y de otros lugares la obra de Zamorano? Yo creo que sí. Todo lo que sea difundir la obra que hizo es como puede ser de cualquier otro artista. Sí. Incluso hay gente que cuando la ve y es de fuera, la comparte y hace que otros la vean y conozcan a... Se crea artista, ¿no? Sí, y a la larga puede ser que algún día diga, pues voy a ir allí al museo a ver, o voy a ir a la casa de Zamorano cuando se abra. Porque ahí estamos viendo una foto. Ese busto, esa imagen, si la queremos ver realmente, habrá que acudir donde está él. Sí, también se puede hacer así, o ahora con la tecnología moderna ya se pueden escanear en 3D y verse en movimiento. O sea, se puede ver perfectamente, ¿no? Entonces, depende de cómo se puede hacer, habrá gente a lo mejor que no pueda venir, pero que se puede hacer una especie de museo interactivo para ver ciertas figuras, a lo mejor no todas. O sea, el museo Británico tiene una página que la gran mayoría de piezas las tiene ya digitalizadas en 3 dimensiones. Y tú entras a una página y giras la pieza, la amplías y se ve con todas sus texturas, todo su realismo. O sea que estáis convencidos de que las tecnologías novedosas hay que aplicarlas para que se conozca esa historia, ¿no? Yo creo que sí. Todo lo que sea dar a promocionar a José Zamorano y a Hellín, yo creo que es bueno para Hellín. Pedro, ¿cuántas personas componéis en estos momentos la Asociación Asociación Cultural, sí, ¿no? Asociación Cultural José Zamorano. Pues la verdad es que somos poquitos. Ahora mismo somos 9 o 10, no te sé decir exactamente la cantidad. Pero, ¿y es una asociación abierta? ¿Necesitáis más gente que esté con hombre, vosotros? si hay gente que quiere colaborar, se puede poner en contacto con nosotros. ¿Dónde os puede encontrar? Pues ahora mismo tenemos un correo electrónico que es asociacionjosezamorano@gmail.com. Muy fácil. Y ahí nos puede mandar un correo electrónico y ponerse en contacto con nosotros. Y unirse a vosotros, ¿verdad? Sí. Pedro, ¿quieres comentarnos algo más antes de despedirnos? Y te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros. Pues ahora mismo... Está todo dicho, sí, ¿no? Hay que trabajar y sobre todo salvaguardar ese tesoro, podemos llamarlo tesoro, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Pues Pedro Lencina Juárez, sí, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado estos detalles, estos pormenores para ir conociendo un poquito más a este hombre que era amigo de todos, pero no en todos los lugares. Encantado. Muchas gracias, señoras y señores. Aquí ha estado Pedro Lencina, como ustedes han escuchado, nos ha contado un poquito más de lo que ha sido la vida, de lo que vamos a encontrar, de lo que han encontrado ellos en el molino de Zamorano, como se le llama popularmente, y que a buen seguro dentro de poco, porque según se nos dijo en la rueda de prensa, cuando esa exposición, cuando esa sala que él ha dicho, José Zamorano, se encuentre en el MUS, en el Museo de la Semana Santa y Tamborada, seguro que allí serán muchísimos los sellineros que pasen a conocer la obra más allá de la propia Semana Santa de este buen hombre que ya hace años que nos dejó. Nos marchamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida.